Hola a todos, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gustaría en este vídeo hacer una reflexión sobre la Agenda 2030, su existencia, su finalidad y que nos sirviera sobre todo para darle una visión holística, una perspectiva holística a todo lo que está sucediendo, tanto en el presente como lo que se nos viene encima con todo lo que vendrá en los próximos años, ¿no? Sobre todo hasta, pues como lo dice la misma agenda, hasta el año 2030, ¿no? Esto parte de que estamos observando que en muchos libros de texto hay mucho interés de que esto de la Agenda 2030 exista ya ahí, ¿no? En los libros de texto para los niños, en las escuelas, en los ayuntamientos. Seguro que más de uno habéis visto en carteles de vuestro pueblo o ciudad mensajes que van relacionados con la Agenda 2030, con la simbología, con el símbolo este del círculo con los colores y demás. Entonces lo veis en todos lados, se está empezando a ver en todos lados, en la televisión, ¿no? En el cine. Se está empezando a ver, está empezando a existir como si fuera una especie de gran hermano que está diciendo te estoy aquí, te estoy vigilando. Es algo así, ¿no? A mí me gustaría que intentáramos verlo desde una perspectiva, como digo, evolutiva, global, holística. ¿Por qué existe esto? ¿Qué está pasando? No desde los buenos y los malos, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, tenemos que evitar que lo implementen. No, no desde ahí, sino desde esto existe, la realidad, sea como sea, la realidad etérica, la suma de intenciones, de intereses, de voluntades humanas nos lleva a esta realidad presente, a que exista esto, por qué existe y cómo podemos influir energéticamente en que la dirección de todo esto sea más sostenible o mucho más sostenible, mejor dicho, que lo que pretende esa misma agenda. Lo primero que quiero que veáis, y es importante entender esto, y mucha gente a lo mejor no hace esta reflexión, pero es importante, es que todo lo que estamos viviendo a día de hoy no solo es necesario, sino que tiene un sentido muy, muy coherente, que es que el ser humano está evolucionando hacia ser un ser cada vez más consciente, empático, comprensivo y que toma conciencia sobre todo del entorno y de lo que influye el entorno en su propia vida. Venimos, y esto es innegable, de un ser humano salvaje, de un ser humano anárquico, de un ser humano que no comprende cómo su energía, cómo su manifestación o cómo sus actos y las consecuencias de los mismos influyen en los demás. Por eso en la historia hemos visto violencia, agresiones, guerras, conflictos y demás. Y esto se ve a día de hoy, o sea, solo tienes que observar la realidad para darte cuenta de que esto en el pasado ha tenido que ser increíblemente gordo. Imaginaos la realidad de hoy si no hubiera sistema, si no hubiera ley, si no hubiera policía, si no hubiera un mínimo control social. Es que la gente se mataría. O sea, cualquier pareja divorciada o cualquier matrimonio divorciado se podría acabar matando fácilmente. Cualquier persona que te mire mal por la calle con según quién, acabáis a navajazos o a hostias o lo que sea. Esto se ve constantemente. No es que el grueso de la sociedad se comporte de esta manera, es que hay un porcentaje de la sociedad que en diferentes aspectos de la misma se comporta de esta manera y que va a por el otro y que no piensa en el otro como si fuera el prójimo, su hermano, somos uno o todo esto, sino que va a por el otro. Y esto lo vemos constantemente. Cada vez que suena un pito en el coche, la mayoría de veces es por frustración, por ansiedad, por rabia, por odio, por incitación a lo que sea en relación a esto, ¿no? Entonces, si no hubiera ese mínimo sistema, ese mínimo control, esa policía, esas leyes, etcétera, etcétera, es que una cosa que parece que no tiene importancia llevaría a un caos, que llevaría a una guerra, a una violencia, a una agresividad y a una puta locura. Esto es así. Por eso el ser humano evoluciona y parte de esa evolución es que haya un control hacia sí mismo para que para que a nadie se le vaya de las manos. Hostia, si hago esto me van a multar. Hostia, si hago esto me van a llevar a la cárcel. Hostia, si hago esto voy a tener un problema de señalamiento social. Todo eso son factores que tienen que ver con lo que os explico. Aquí el tema no es pensar si son buenos o malos, repito. Aquí el tema es entender por qué esto sucede. Y esto sucede porque hay una evolución y porque cada vez más el ser humano es más consciente, como decía al principio, de cómo influye el entorno en su propia vida, ¿vale? A partir de aquí, cuando hablamos a nivel sociológico, ¿por qué a nivel sociológico en esta época existe una élite, unos intereses poderosos y fácticos que dirigen a un ser humano esclavo de las labores, de su mente y de lo que dicte la televisión? ¿Por qué pasa esto? Esto sucede precisamente porque
el ser humano en sí mismo, el ser humano, y hablo del ser humano en cuanto a la masa, no a seres humanos puntuales que sí saben hacerlo, sino a nivel de masa, el ser humano todavía no sabe dirigirse a sí mismo. Todavía no tiene la consciencia, la capacidad emocional, el equilibrio emocional, la gestión, la inteligencia para dirigirse a sí mismo. Vuelvo a repetir, en cuanto a la masa. Hay mucha gente que porcentualmente sí sabe, pero mucha gente no. Y esa gente que no, sin querer señalarla, porque no lo pretendo, porque esto es evolución y esto es así, hace que al final, si esta gente se dejara llevar por sus impulsos, reinara el caos. Por lo tanto, por eso existe y tiene que existir una dirección, sobre todo para los que no saben gestionarse, sobre todo para los que no saben controlarse, ¿vale? Porque esa gestión hace que yo, cuando salga a la calle, sea más libre o pueda ser más libre porque en parte hay una seguridad, hay unas bases, no hay violencia, no me amenazan por la calle, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces estos poderes fácticos, como decía, que son los impulsores de esta agenda y los que mediante sus propios estudios dicen, no, tenemos que hacer esto para tener una mejor gestión de la población, un mejor control de la población, para que ellos hagan exactamente lo que pretendemos que hagan. Esto existe porque al final estas élites, estos poderes fácticos, son los primeros interesados, porque son los que tienen más miedo, son los primeros interesados en mantener su poder y en que nosotros, por ignorantes a veces, no nos carguemos el mundo, ¿vale? No nos carguemos el mundo, esto es importante. Entonces ellos hacen esos estudios, hacen esas reuniones y llegan a la conclusión de, hostia, si queremos que el mundo tenga unos recursos equilibrados, no esté tan contaminado y la gente funcione de una manera mucho más dinámica, con el sistema que tendremos mucho más robotizado, tenemos que llevarlos en esta dirección. Que es que se pinchen, que es que piensen de esta manera, que es que se comporten de esta manera, que es que trabajen de esta manera, que es que entiendan la realidad de esta manera. Y entonces ellos por eso crean un plan, que sería esta Agenda 2030, en la que básicamente te dicen aquello que quieres oír, porque si tú la lees es todo súper bonito, te dicen aquello que quieres oír para decir, coño, ¿cómo me voy a negar yo a esto? Por lo tanto, el ser humano medio que no tiene pensamiento crítico dice, no me niego a esto, lo llevo a cabo, te lo meten hasta las entrañas y a partir de ahí no te cuestionas nada. Y por eso están los colegios y para los niños, para que los niños crezcan con esto y digan, ¿cómo me voy a cuestionar yo el gran hermano de la Agenda 2030? No me lo voy a cuestionar, porque está en todas partes. Si me lo cuestiono, paso a ser del otro bando y en el otro bando no hay nadie y todos están señalados, ¿vale? Esta es un poco la cuestión mental de todo esto. Pero a lo que iba. Para mí lo importante de este tema es entender que esto existe porque el ser humano sigue evolucionando y esos seres humanos que dirigen a la sociedad porque la sociedad quiere ser dirigida, véase por qué la gente vota, véase por qué la gente sigue cumpliendo los patrones culturales que le intenta influenciar o le intenta aportar o le intenta dictaminar la televisión, sin ir más lejos, lo hemos visto con la pandemia. Entonces, como la humanidad quiere ser dirigida y hay unos dirigentes que la dirigen, estos dirigentes se preocupan y se cuidan de mantener su poder, el control y una gestión que les haga cada vez más tener más el control de la misma, como decía antes, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros al respecto? ¿Tiene sentido que el mundo sea más sostenible a nivel económico, a nivel de contaminación, a nivel de recursos, a nivel de gestión mental, etcétera? Sí lo tiene. Lo que no tiene sentido dentro de esa sostenibilidad es que haya unos que tengan todo el poder y otros no tengan ninguno. Ese es el asunto. Es decir, el mensaje, la base de todo esto, tiene un sentido racional, tiene un sentido consciente y coherente, que es que cada vez más todo sea más sostenible, orgánico, dinámico. Pero la base, a su vez, tiene esa falla de decir, pero lo dirigimos nosotros y os lo imponemos a vosotros. Y ese es el problema. ¿Cómo se termina con todo esto? Cuando el ser humano no necesita ser dirigido. Es decir, ¿tiene sentido toda esa sostenibilidad? Sí, pero parte de esa sostenibilidad es que yo sea sostenible conmigo mismo, con mi propio pensamiento y con mi propio comportamiento. O sea, sé que no sea dirigido por otros, sino por mí mismo. Y dentro de ese comportamiento yo muestro que es posible generar ese mundo sostenible desde mis acciones y desde lo que yo hago, desde mi coherencia y mi consciencia, no desde los dictámenes externos. Si queremos evolucionar, el camino no está en intentar romper o cargarse algo que tiene un sentido evolutivo como esa dirección, como ese control, sino que el objetivo o el camino está en yo conseguir dirigirme a mí mismo al nivel en el que plasmo el camino orgánico y adecuado para que los demás, para que la masa, para que la gente se dé cuenta de que ese camino es una imposición y este camino es algo que tiene sentido común, coherencia y un sentido consciente y evolutivo para la humanidad. Espero que esta reflexión os sea útil y nos vemos en próximos vídeos. Chao.